Buenas, continuamos con nuestra segunda parte de lo que es el estudio clínico de los líquidos serosos. En esta oportunidad le toca al líquido peritoneal. ¿Quién les habla? La licenciada María Virginia Bisoño. Vamos a hablar de lo que es el líquido peritoneal, o también conocido como líquido ascítico. Es un ultrafiltrado del plasma. Este está delimitado entre lo que es la membrana peritoneal visceral y la membrana peritoneal parietal. Aquí tenemos un abdomen que normal no presenta ningún tipo de ascitis. Y aquí tenemos un abdomen con líquido en lo que es la cavidad abdominal, al que se le denomina ascitis. La composición del líquido peritoneal en condiciones normales debe tener estas características: aspecto límpido, color amarillo claro, las células, los leucocitos deben ser menos de 300 células por milímetro cúbico, no debe presentar eritrocitos, la glucosa debe mantenerse entre 70 y 100 miligramos decilitro, las proteínas entre 0,3 y 4,1 gramos decilitro, la amilasa 138 a 404 miligramos decilitro, el lactato menor a 25 miligramos decilitro y un pH de 7,35 aproximadamente. La paracentesis es el método que se utiliza para realizar el vaciado de la cavidad abdominal. Es muy parecido a la amniocentesis, solo que aquí vamos a entrar a la cavidad abdominal, ¿ok? Tenemos que estar pendientes que nosotros vamos a tener una piel, un peritoneo, vamos a tener una cavidad abdominal donde hay líquido ascítico y no debemos punzar, tenemos que tener cuidado, esto se hace igualito como se hace la amniocentesis, por ecografía dirigida, para no tratar de dañar ningún órgano. Un paciente puede llegar a la emergencia con una hemorragia gastrointestinal, hay que hacerle una paracentesis porque el deterioro clínico lo va a llevar a presentar fiebre, dolor abdominal, deterioro mental, hipotensión, y en el laboratorio nosotros vamos a encontrar una leucocitosis periférica, una acidosis y una alteración de la función renal. Aquí tenemos una foto donde se muestra cómo se puede hacer este tipo de paracentesis, si es toma de muestra para evaluación del líquido que está en la cavidad o sencillamente una paracentesis terapéutica donde nosotros sacamos el líquido a través de un dren, vemos la cantidad de líquido y el tipo de líquido que es. Cuando se realiza la paracentesis, se extrae aproximadamente entre 50 y 100 mililitros de líquido ascístico y en primer lugar lo que nosotros tenemos que evaluar de ese líquido es el aspecto. Es una de las cosas más importantes. Aquí tenemos unas fotografías de cómo se presentan los pacientes que tienen ascitis. Les crece el abdomen de manera globosa, igual que este, globoso, por la cantidad de líquido que tienen en la cavidad peritoneal. ¿Qué vamos nosotros a hacer al examen químico? Nosotros vamos a ver, como le dije, lo primero, el aspecto del líquido. Si es transparente o levemente amarillo, eso va a ser normal. Ahora, si encontramos un aspecto turbio, nos tenemos que imaginar que estamos bajo unas patologías de peritonitis bacterianas o espontánea o peritonitis secundaria. Si el aspecto es hemático, nosotros podemos tener una peritonitis traumática o podemos tener un hepatoma o una neoplasia. Si el aspecto es negro,
es una pancreatitis hemorrágica o una metástasis peritoneal de algún melanoma. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que observar. La imagen del líquido que nos están enviando, ver el aspecto que tiene y la interpretación clínica. Los otros estudios que se le hace, bueno, son la densidad. Esta densidad puede ser paralela a la concentración de proteínas en todos los casos y presentándose como un exudado o un trasudado, perdón, puede tener un valor inferior a 1012. En el caso del pH, en las personas sanas, tiene un pH de 7,35, pero cuando este valor está por encima, 0,10, tiene ya un valor diagnóstico importante. Seguidamente, nosotros vamos a hacer la clasificación de las diferentes causas de ascitis según el gradiente de albúmina. El gradiente de albúmina se conoce como GASA. GASA es la relación que existe entre la albúmina en suero y la albúmina del líquido ascítico. Si es mayor a 1,1, está asociada a los casos de hipertensión, que son aproximadamente el 90% de los casos que llevan a los centros clínicos. Estas son por las causas de hepáticas como cirrosis, trombosis de vena porta, fallos hepáticos, síndromes de obstrucción sinusoidal y un síndrome que es importante que se llama síndrome de Budd-Chiari. Las causas que no son hepáticas son las ascitis cardíacas, las ascitis mixtas y los mixedemas. En el caso de que ese gradiente GASA sea menor a 1,1 gramos por decilitro, estamos hablando de enfermedades peritoneales, que son carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, cirrosis, ruptura de vísceras, ya sea ascitis pancreática, ascitis biliar, infartos intestinales o sencillamente alteración de la presión oncótica, que es el síndrome nefrótico, o en enteropatías donde se pierden proteínas. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Budd-Chiari. Es una alteración que existe en la circulación hepática, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay una obstrucción venosa que conduce a un aumento del hígado. Hay ascitis y gran desarrollo de vasos colaterales e hipertensión portal marcada. En ese momento se produce, como dice, la ascitis, que tiene que ser removido ese líquido de la cavidad peritoneal. En el examen bioquímico, nosotros vamos a observar que se puede hacer la determinación de ciertas enzimas, como son la colinesterasa, que están disminuidas en los trastornos hepáticos, en el hígado, que es donde se sintetizan las enzimas, llegan a un nivel inferior a 600 unidades internacionales litro. Pero en la tuberculosis están aumentadas estas colinesterasas y en el caso de las neoplasias también están ligeramente aumentadas. La LDH, como es un derrame pleural, está elevada. ¿Por encima de cuánto? De 200 unidades internacionales litro. De la misma manera que es la razón líquido ascístico, suero de paciente. Si es por encima de 0,6, estamos hablando de que la LDH tiene ese coeficiente aumentado. Se eleva en los derrames neoplásicos y de formas leves en los inflamatorios. Son 5 isoenzimas que aumentan en la ascitis maligna, siendo la LDH2 la que tiene mayor especificidad diagnóstica. Cuando hablamos de la fosfatasa alcalina, se observan estos derrámenes asociados a cáncer de ovario.
En el caso de la amilasa y la lipasa, ambas pueden estar aumentadas con la presencia de un proceso pancreático. El incremento aislado de cualquiera de estas dos enzimas, ya llámese amilasa o llámese lipasa, no tiene valor diagnóstico, ¿ok? El incremento aislado de la primera sugiere otro tipo de procesos extrapancreáticos. Y la adenosin desaminasa es útil, pero para el diagnóstico de la peritonitis tuberculosa, porque ella se encuentra por encima de 43 unidades internacionales por litro. Cuando hablamos de los lípidos, el incremento de los lípidos está asociado a ascitis quilosa, que esta ascitis es secundaria a lo que nosotros llamamos obstrucción linfática de etiología desconocida o de cualquier etiología. Puede ser por linfoma, etc. Y tiene altas concentraciones de triglicéridos y bajas concentraciones de colesterol. Continuando con el examen bioquímico, en esta oportunidad le toca el lactato. Este lactato suele ser inferior a 25 miligramos decilitro y se eleva en las mismas situaciones en las que desciende el pH. También es útil calcular el gradiente de lactato en sangre entre lactato en líquido peritoneal, sobre todo cuando éste supera los 15 miligramos decilitro. Como verán, son importantísimo el cálculo de los índices para poder llegar a un diagnóstico. Cuando hablamos de los elementos celulares en el líquido peritoneal, es importante destacar los neutrófilos, linfocitos, células mesoteliales y los eritrocitos, como se ven aquí. Como los procedimientos microbiológicos son lentos y presentan muchas veces falsos negativos, la cuantificación se hace esencial en lo que son las peritonitis bacterianas, sobre todo en las que están relacionadas con la parte de complicaciones con cirrosis, caracterizadas no por presentarse como fuente primaria de infección. Ojo, normalmente en ausencia de infección, los leucocitos no deben superar las 300 células por microlitro y deben de tener un predominio de linfocitos, siendo la proporción de polimorfonucleares inferior a lo que es el 25%. Si se supera este porcentaje, nosotros tenemos que considerar que existe una infección, aunque hay casos en que aún así el líquido se mantiene estéril, ¿ok? Entonces, más específicamente es la cantidad de neutrófilos que es superior a 250 células por microlitro en los procesos sépticos, ¿ok? Dato definitivo que se compara con la clínica. No obstante, en los casos con más de 250 células por microlitro, pero sin síntomas, que se conoce como ascitis neutrofílica, hay que considerar también que puede existir o puede cursar con peritonitis bacteriana y se debe tratar como tal. En el caso de lo que son los linfocitos, ellos van a predominar en la tuberculosis, en lo que van a superar el 70%. En los líquidos con tuberculosis va a haber más del 70% de linfocitos. Puede también verse incrementado en los casos de neoplasia. Las células mesoteliales, hemos hablado ya en otras oportunidades de ellas, pueden aumentar sobre todo en los procesos extraperitoneales, como en la insuficiencia cardíaca congénita o también los síndromes nefróticos.
Y bueno, por último nos quedarían los eritrocitos que se pueden ver en muchas enfermedades, pero donde más se pueden ver es en los traumatismos, que es donde ellos se presentan elevados en el líquido peritoneal. Aparte de que lo podemos mencionar también en las neoplasias, lo podemos mencionar en las insuficiencias cardíacas congénitas y en las peritonitis tuberculosa. Cuando hablamos del estudio microbiológico, nosotros tenemos siempre que sospechar de alguna peritonitis, por lo menos en el caso de la peritonitis tuberculosa, se debe de realizar cultivos en medios específicos, investigar la presencia de ADN micobacteriano, ya que la tinción de Sid-Nielsen raras veces da positiva. En el caso de la peritonitis bacteriana espontánea del paciente cirrótico, la positividad del estudio bacteriológico no supera lo que es el 70%. Los tratamientos a las ascitis neutrofílicas, hay casos con bacteriología positiva, pero sin neutrofilia, entonces no cuadran los casos. Solo el 30% de estos casos evolucionan a peritonitis bacteriana espontánea y por lo tanto se pueden mantener siempre en una actitud en expectativa, pues. Cuando hablamos de peritonitis bacteriana espontánea, es la infección bacteriana en el líquido ascístico en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal. Es decir, no hay absceso, no hay perforación, no hay agente etiológico, pero sí hay manifestaciones clínicas. Puede presentarse en enfermedades que producen ascitis, como cuáles, como el síndrome nefrótico, insuficiencias hepáticas, carcinomatosis peritoneal, insuficiencias cardíacas, pero donde más aparece es en la cirrosis, es decir, en pacientes cirróticos. ¿A qué se debe esto? A que presentan numerosas alteraciones en el mecanismo de defensa antimicrobiana estos pacientes. Tienen un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, tienen alteraciones en la membrana intestinal, tienen una disminución en la actividad del sistema retículo endotelial y tienen alteraciones en lo que llamamos la inmunidad humoral inespecífica sérica, y esta se relaciona con el líquido cístico. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener aquí en cuenta? Que para el estudio microbiológico siempre tenemos que sospechar de una peritonitis tuberculosa o una peritonitis bacteriana espontánea, que siempre se deben de realizar esa paracentesis y se debe recoger muestra para microbiología, y que siempre será mejor inocular directamente el germen en un hemocultivo, ya que en los tubos de ensayo las pocas bacterias viables pues se perderían en horas. Aquí tenemos un cuadro resumen para saber las características del líquido ascístico y con qué patologías puede cursar y cómo se pueden ver los diferentes parámetros con esas patologías. Entonces, con este resumen, nosotros terminamos nuestra unidad número 4, correspondiente a líquidos biológicos. Bueno, tienen que estudiar bastantes, son varios líquidos. La idea es tener un patrón mental de cómo se estudian los líquidos. Como les dije, les voy a mandar una información sobre el estudio de líquido desconocido y por ahí es que ustedes van a poder saber, llegando a una conclusión, a qué líquido pertenece.
Nos vemos, hasta luego, que pase feliz día.